en línea Pablo Leonardi, psicólogo clínico. Pablo, buenas tardes, gracias por este contacto. Hola, buenas tardes. Mucho gusto de poder hablar con vos y para tu teleaudiencia, para tu... Bueno, muchas gracias. Lo mismo es un gusto para nosotros. Pablo, yo decía con un poco de respeto porque viste que esto tiene como algunas aristas bastante especiales, porque hay gente que directamente no cree y otras que no lo acepta siquiera el tema de las vidas pasadas. Sí, es una cuestión de una experiencia personal porque es algo bastante espiritual, tiene que ver cómo cada quien resignifica en su vida las cosas importantes y cómo le damos explicaciones por ahí a cuestiones que nos pasan, que tienen que ver con nuestra personalidad o con la manera en que nos comportamos. Así es, o sea, es que... Los terapeutas, lo importante cuando nos encontramos con alguien a quien le interesa su sanación es enfocarnos en eso, o sea, el hecho de que la persona esté mejor, independientemente de que crea o no determinadas... Sí, sabes que a veces sucede que uno a lo largo de su vida o cuando empieza a tomar conciencia de ciertas cosas, escucha o lee cuestiones que tienen relación con esto de creer en la reencarnación y de otras vidas, y a veces no le presta tanta atención y de pronto, o un hecho que sucede, o quizás cuando llega esa enseñanza que uno está preparado a recibir, empieza a mirarlo de otra manera. Particularmente a mí me pasó que cuando una psicóloga que tenía en otro país me hablaba del tema, empecé a encontrarle la explicación a algunas cuestiones no personales, sino de esas preguntas retóricas que uno se hace. Sí, viste, que tienen que ver, en mi caso particular, con la explicación a cosas que en la lógica no las encuentra. Por ejemplo, la muerte de los niños, cuando uno dice por qué suceden estas cosas, y cuando uno empieza a buscarle la explicación desde el lado de la reencarnación, uno entiende que la vida uno la busca, la elige sus padres, bueno, una serie de cosas, ¿no?, que... Por eso digo, tenés que creerlas. Y después... Son temas que uno los habla, digamos, desde cierto lugar, siempre, porque de alguna manera el conocimiento nunca es objetivo. Uno siempre se posiciona para poder tomar conciencia o conceptualizar desde algún lugar. Sí. Yo hoy te puedo hablar como psicólogo, claro, desde el campo que sería netamente científico, desde los conocimientos que nos dan en la universidad, o te puedo hablar también como ser humano que ha transitado con el dolor de muchas personas y de alguna manera también forma su punto de vista, que tiene su propia experiencia. Voy a tratar de hacer la salvedad en el momento que corresponda, porque hay cosas, digamos, que tienen que ver con eso de la terapia de vidas pasadas, que no es estrictamente del marco de lo científico, pero de todas maneras eso no le resta mérito, sino que es simplemente una cuestión epistemológica, es un concepto que viene de otro lugar, no son posicionamientos. Exactamente. Bueno, a mí cuando me pasó esto de empezar a encontrarle sentido a este tipo de cosas, leí un libro de Brian Weiss, que es el autor de muchas vidas, muchos maestros, claro, aunque yo leí Lazos de Amor, que es un libro posterior, pero que me resultó muy interesante y como está contado como un cuentito, digamos, es muy interesante para aquellas personas que empiezan a interiorizarse en estos temas y que le interesan y que lo encuentran creíble, digamos, porque me parece que ese es el primer paso. ¿Cómo hacen ustedes como psicólogos para, encontrar que las personas que van a la terapia creen en esto, o ustedes son los que empiezan a hablarles del tema, de que puede existir? Mira, yo directamente no toco el tema como una práctica obligada, o sea, lo que generalmente hacemos nosotros, en el caso mío particular, es decir a las personas que hablen de su pasado. La regresión en sentido amplio es que vos te sientas viviendo una experiencia anterior. Claro. La regresión opera desde el instante anterior al que entras en el consultorio, segundos antes de lo que estás hablando. O sea, cada vez que vos estás acordándote de algo que pasó en tu vida, estás haciendo una regresión. Exactamente. Si el ambiente está preparado para eso, para que vos tengas una experiencia mucho más interior, digamos, que de alguna manera introspectiva, que trate de rememorar en sentimientos, en pensamientos, en sensaciones, todo lo que viviste, decimos que ya estamos transitando en una regresión. Lo que ocurre es que a veces esas regresiones relatan acontecimientos que no son posibles de atribuir a la experiencia consciente de esta persona a lo largo de toda su vida. Claro. O sea, te está contando algo que está sintiendo que le pasó, que de repente sabe que no le pasó realmente en esta vida, ¿no? Pero que sin embargo siente como una cuestión importante.
acá se abren dos caminos que son interesantes. Yo como psicólogo puedo trabajar con eso, con el mismo criterio científico que trabajaba Freud, por ejemplo, con los sueños, o que trabajaban otros analistas con distintas interpretaciones que tengan que ver con creatividad o con distintas cuestiones, así como se analiza una obra o se analiza cualquier cosa, desde el campo de lo metafórico, del lenguaje, de los simbolismos, de las representaciones, y es absolutamente válido, más allá que la experiencia no haya sido posible de constatar objetivamente como algo real. Y por el otro lado, ya no como psicólogo científico, sino por el campo, digamos, ya más de la experiencia espiritual, si quieres puedes creerlo, pero eso no cambia en nada el efecto de lo que estás viviendo. O sea, claro. La persona que está recordando y está viviendo, y en ese momento se permite de alguna manera contar o narrar, revivir, ponerle palabras a lo que le está pasando, ya sea que lo invente, ya sea que lo ha vivido, que no lo podemos saber por criterios científicos, ¿no? En otra vida real, en ese momento produce una reacción o un sentimiento, digamos, que la libera de ciertas caras, que para nosotros es lo que buscamos, que es el bienestar del paciente. Está bien, estas regresiones, Pablo, más allá de que vos decís que uno, desde el mismo momento que se sienta delante del psicólogo en la terapia, empieza a revivir momentos de su vida y a contar experiencias que son las que definitivamente, a veces el mero hecho de contarlas empieza a sanar ciertas cuestiones, ¿no? Pero digo, ¿la regresión en sí se hace con algún método parecido a la hipnosis o no? En un principio se utilizaba la hipnosis. Yo no uso la hipnosis, a mí me gusta que la experiencia sea consciente. O sea, el paciente, lo que hacemos es trabajar técnicas respiratorias más al estilo oriental, tratar de que el ritmo cardíaco vaya disminuyendo, que el efecto del oxígeno sobre el cuerpo produzca una cierta narcolepsia, un estado, digamos, de tranquilidad, de paz. Y en esa paz, donde el paciente está tendido sobre una camilla, sobre una cama, sobre un lugar cómodo, en un ambiente que propicie también, digamos, la introspección, la persona empieza a hablar y uno también le va sugiriendo momentos de la vida acorde a lo que está buscando en la terapia, porque no es como un viaje turístico, eso donde uno se sube a un avión y va a un lugar y baja en cualquier lado. A donde quiere. Tratamos de buscar, claro. Tiene que ver con lo que el paciente relató en la entrevista que quiere sanar. Un trauma que tenga que ver, no sé, con un objeto fóbico, con algún dolor recurrente en su vida, con situaciones traumáticas que se repiten y que no puede resolver. Y de repente, ya te digo, la regresión a vidas pasadas es un paso que puede llegar en un instante, como puede no llegar en toda la terapia, como puede ser lo primero que surge en una terapia, depende de la persona. Lo que es importante para nosotros es sanar el dolor, no el viaje, digamos, en el tiempo, supuestamente, digamos, con esa técnica, como lo estamos diciendo, una pantalla de colores donde se ve en un cine su vida. O sea, no es ese el criterio científico. Lo que buscamos nosotros es que la persona esté mejor. Claro. En función de que habla, lo que nos va contando depende un poco de eso que él va rescatando de su psiquismo. Sí, Pablo, yo pensaba justamente en el libro que había leído y este señor lo que hace es describir una serie de casos reales que le pasaron en su consultorio, en donde se encontró con personas que empiezan a retroceder en el tiempo, digamos, a irse unos años atrás, luego a la infancia, luego a la vida intrauterina, y descubrió de golpe que estaban viendo cosas. He tenido casos de personas que efectivamente, o sea, eso te iba a preguntar. Recuerdan cosas, pero digamos, ahora me pongo como psicólogo, yo no tengo la certeza de que ellos me hayan contado algo que efectivamente sea real. Claro. Sí hay casos documentados por otras personas, porque todo requiere una investigación. Yo no soy investigador, yo soy terapeuta, yo lo que busco es ese momento de reacción del paciente donde se va mejor. Claro. Pero si me embarcara en la tarea investigativa, por ejemplo, te puedo relatar casos que hay documentados de comprobaciones, digamos. Por ejemplo, hay un chico muy interesante, salió en el año 2012, que se llama Cameron Macaulay, creo que se escribe Macaulay, que es un chiquito que desde que nació recordaba su vida anterior en los años 40. Sí. Y la madre, digamos, como con la recurrencia durante años de esta vida pasada que él relataba cada vez con más detalle, decide viajar al lugar donde él decía que había vivido, y efectivamente empiezan a corroborar que lo que él relataba era cierto. Claro. Pero incluso no encontraban a las personas, pero sí
los edificios porque había sido muy anterior al momento actual. Claro. Entonces fueron rastreando y fueron encontrando a quienes habían habitado antes, fotos que describían las cosas que él había visto porque había sido en los años 40 y de alguna manera estaba documentado. Sí, hay muchos casos de esos, inclusive uno tendría que ponerse a hablar con un chiquito para saber si tiene memoria de otras cosas, al estar más fresco todo, digamos, y uno después cuando empieza a crecer empieza a olvidarse de situaciones que a lo mejor ha vivido antes. Es cuestión de, como decíamos antes, te digo, depende cómo uno se posiciona. Si claro. Yo me del campo espiritual y de lo que puedo creer y de lo que de alguna manera puede darle sentido a mi vida a nivel de la trascendencia. Yo soy creyente particularmente, pero digamos hago la distinción porque no quiere decir que la técnica opere únicamente sobre personas que crean y de alguna manera tampoco uno puede obligar a otro a tener fe. Claro. Uno trabaja como persona. Es una herramienta más, es una herramienta más. Uno se impone el atributo profesional tratando con un criterio ético de hacerlo de la mejor manera posible, cumpliendo los protocolos que corresponden. Pero no deja de ser un ser humano. Pablo, todos los psicólogos están en capacidad de hacer este tipo de terapias o es una elección? Es una elección, es una técnica más. O sea, de alguna manera el campo de la psicología es muy amplio. Vos fijate, y en la raíz de la palabra psique, que es, digamos, la que define psicología, estamos hablando de una palabra griega que significaba alma, así que en principio todos los fenómenos anímicos que comporten que tengan que ver con el comportamiento o con la existencia misma son propios del campo psicológico. Hoy por hoy, en función, digamos, del crecimiento que ha tenido la técnica y del enfoque que se le van dando a distintas disciplinas, es como que ha quedado segmentado a la psicología a un cierto tipo de trabajo según la elección que vos hagas, pero luego está en cada quien ir mixturando cosas porque la vida no es un compartimento estanco. Cuando uno aborda la salud, puede abordarla desde el consultorio médico, desde, el consultorio del psicólogo. Algunos lo hacen con sus criterios más naturistas desde la alimentación, otros recurriendo a sus creencias más ancestrales o el chamanismo o lo que fuera, pero todos están hablando del mismo fenómeno que es la salud entendida como un estado de bienestar o de equilibrio entre todo lo que conforma el ser vivo, entre lo cual está su historia, su cultura, su alimentación, su biología, su psiquismo, miles de cuestiones que son importantes. Y si un profesional solo enfoca una y desatiende el resto, de alguna manera lo hace pecando de parcialidad, ¿no? Queriendo con una partecita poder dar cuenta del todo. Exacto. Por eso hoy por hoy tienen tanto auge las prácticas que son holísticas, porque no hay que perder la totalidad de las cosas que están pasando en una persona. Entonces, por ejemplo, en mi consultorio yo trabajo medicina ayurveda, yo hago prácticas que tienen que ver con lo alimenticio, también trabajo psicología cognitiva, llegado el caso también podemos trabajar con psicoanálisis o con las regresiones, o haciendo distintos tipos de entrenamientos, a veces en técnicas que son específicamente respiratorias, para salir de estado de shock. O sea, los criterios son muy amplios respecto a la problemática particular que va pasando. Está bien, entonces, está bien. Sí, yo pensaba que generalmente cuando hay personas que tienen mayor facilidad para resolver crisis y situaciones que aparecen en la vida, desde un duelo a la pérdida de un trabajo, lo que fuera, y hay otras que tienen, o que tenemos, me voy a incluir ahí, un poco más de problemas para resolver ciertas situaciones. Y generalmente esto, según, esta es una pregunta que te estoy haciendo, según la psicología, siempre tiene raíz en algo que uno no supo resolver en otro momento de su vida, digamos, hay algo que está en la memoria que nos hace más vulnerables a ciertas situaciones. Mira, ahí otra vez te vuelvo un poco a la explicación que te di hace un rato. Según cómo enfoques el ingreso a la problemática, vas a ver primero algo, luego otra cosa, pero está todo relacionado. Por ejemplo, la genética cobra un papel importantísimo en la supervivencia del ser humano, y cada vez que un individuo de alguna manera procrea, para la especie ese individuo la está representando. Entonces trata de plasmar en la próxima generación todos los aprendizajes que han sido vitales, o sea, todo lo que le pasó hasta ese momento que le permitió estar vivo parecería que fuera importantísimo. Entonces trata de significarse en su ADN, que
el próximo sujeto cuente con todas esas virtudes. Lógico, luego mixturado con la experiencia del otro progenitor, que también de alguna manera aporta lo suyo. Entonces, en ese sentido, todos tenemos, si lo vemos por ejemplo, exclusivamente del ADN, una predeterminación de nuestros ancestros que conforme hayan ido eligiendo distintas alternativas en la vida para resolver sus problemas, son de alguna manera una fuente de inspiración genética para ciertos comportamientos. Claro. También la educación es importantísima. Imagínate si tenés un padre, por ejemplo, por decir algo, ¿no?, que ha sido temeroso en su vida y siempre ha estado muy precavido respecto a la toma de decisiones. Cada vez que su hijo está en presencia del padre y están sintiendo que deben tomar decisiones, lógicamente lo hace con mucho recelo, con todos los recaudos, con una cierta lentitud respecto a la trascendencia que se puede tener, y a lo mejor esa es una persona no muy asertiva respecto a la velocidad con la que hace las cosas, y está instruido eso quizá directamente de la educación, claro, aunque no tenga un soporte genético. Y luego está, bueno, todo esto por lo cual vos me consultás, que tiene que ver con lo anímico, donde directamente, más allá de la educación, más allá de las cuestiones que tienen que ver con lo genético, que son determinantes también en una importante proporción, hay cuestiones que ya tienen que ver con algo de lo inexplicable para la ciencia. En lo espiritual empezamos entonces a tratar de encontrar distintos tipos de explicaciones en distintos tipos de creencias, y bueno, todas son válidas. En general, el hombre siempre ha coincidido en que lo energético en él es inagotable, y que de alguna manera lo anímico es algo que lo hace inmortal digamos, su parecido con Dios, por ser nosotros hijos de Él, por participar un poco de esa eternidad. Siempre queremos creer que parte nuestra no se extingue, y que esas energías que de alguna manera nosotros estamos poniendo en práctica a vivir cada día, son energías inagotables, que se van resignificando. Entonces, en el proceso de la eternidad, una vida es quizá como un día, en el proceso de una vida, o mucho menos, ¿no? Entiendo. Como un momento. Sí, yo pensaba en esto. Sí. Te digo un poquito de idea. Sí, claro. Siendo Dios, digamos, un Padre alabado por todas las religiones como bondadoso, que quiere que aprendamos, de alguna manera nos da en las encarnaciones la posibilidad de tener nuevos aprendizajes, de superar determinados obstáculos. Los obstáculos que tenemos que superar vienen programados como para presentarse en la vida, y eso es lo que los orientales llaman el karma. O sea, cuestiones que se van a ir repitiendo para que vos de alguna manera, al enfrentarte, tengas la oportunidad de crecer, de aprender. Exacto. Y el Dharma, que es el camino propicio para que, digamos, recorriendo ese sendero te aparezcan estas oportunidades, como un camino de oportunidades de aprendizaje. Pero el karma no es algo que viene y te castiga. No es un castigo, no, claro. Sino que es una oportunidad de aprendizaje, como una maestra de matemáticas que viene con un problema difícil, ¿no? Entonces uno dice, esta maestra lo que quiere es hacerme la vida imposible. No, lo que quiere es que vos entiendas el problema, porque en ese problema tan complejo está la solución, porque te quiso enseñar por ahí. Entonces, por eso quiere que vos lo descifres, que lo entiendas, que lo recibas. Va a volver tantas veces como sea necesario esa maestra tantas con sus veces como problemas sea necesario. para que aprendas. Para ciertas religiones, la vida es el único momento, una vida es el único momento donde vos tenés para aprender. Exacto. Y para otras, la vida tiene otras oportunidades de seguir siendo una escuela en distintas encarnaciones. Sí, la verdad que es un tema que da para mucho. A mí me resulta muy interesante. Espero que a quienes nos están escuchando también. Y por eso preguntaba si uno siempre arrastra cosas por esta cuestión de que uno puede elegir si quiere seguir rememorando situaciones de la infancia, de la adolescencia, de toda la vida que uno conoce, de la que es absolutamente consciente, o abrir ese gran abanico que significa creer que puede haber pasado algo antes inclusive, y entonces hay un poco más de ¿cómo decirlo?, de memoria, de historial, digamos, como para investigar. Un poco lo que te marca a veces la necesidad de trabajar sobre ciertos aspectos, que como ese chico que le dan el problema de hacer, porque la tarea de lo que no queríamos hacer cuando éramos chicos, tiene que ver con el dolor. Claro. De alguna manera, cuando uno no enfrenta el camino, se sale del camino del Dharma, aparece el dolor. Claro. Y el dolor, digamos, como que estaría puesto
como una especie de señal de que es necesario reaccionar. Exactamente. Cuanto más te alejas del camino, cuanto más te equivocas, más te duele la vida. Así es. Es como más asertivos somos en las decisiones, más exitosos somos, más disfrutamos, más todo fluye más. Nos divertimos, ¿no? Sí, lo que se diría en metafísica, cumplir o no con el plan divino, ¿no? Pero bueno, nos quedaríamos horas hablando del tema porque a mí me resulta súper interesante, así que por ahí en algún momento te volvemos a molestar, Pablo, para hablar de temas parecidos. No molesta, por favor, fue un placer para mí. Muchísimas gracias. Nos estamos encontrando en cualquier momento. Hasta luego.